último que el Señor hizo en Génesis capítulo 2 fue oficiar un matrimonio. Unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que honroso sea ¿en cuántos? No oigo yo, ¿en cuántos? No oigo yo. Ya voy entendiendo un poquito. Honroso sea en todos. ¿Qué? Dos cosas, fíjese. El matrimonio y ¿qué es el lecho? Entonces vamos a colocar la cama sin mancilla. Sin mancilla. Porque a veces cuando hablamos acerca de estos temas, pues nos ponemos un poquito como sospechosos, pero fíjese, todos somos resultados de algo parecido, ¿o no? Ahora, el Señor lo que pide es honroso sea el matrimonio y la cama sin mancilla. Ahora, ¿cómo se mancilla un lecho? Pues la Biblia es muy explícita y fácil de entender. Fíjese, más o pero a los, fíjese, dos palabras, ¿a los qué? Fornicarios y a los adúlteros. ¿Qué pasa con esas dos actitudes? ¿Se da cuenta usted? Hay dos maneras explícitas en que se puede mancillar un lecho. A través de la fornicación y a través del adulterio. Y estas dos actuaciones, fíjese usted, los va a juzgar Dios. Dios, porque Dios es justo, Dios es un juez. Y para que sea justo debe cumplir sus bendiciones y también sus maldiciones. ¿Usted sabe qué es una fornicación? Es un acto, fíjese cómo lo dice el hermano Hernán, es un acto correcto en un tiempo incorrecto. Porque antes de que usted haya asumido sus votos matrimoniales, entonces, siendo personas solteras, se entregan a sus pasiones y desarrollan actos sexuales fuera del matrimonio. Prematrimoniales. ¿Esas personas son dignas de ser juzgadas por Dios? Sí. Sí. Y a esas personas que abordan estos actos sexuales fuera del matrimonio se les llama fornicarios. Y entonces, ¿qué es el adulterio? Es el mismo acto, fíjese, el mismo acto, pero cuando usted está dentro del voto matrimonial o usted hace que una persona que tenga ese voto matrimonial lo rompa cuando usted tiene intimidad con ella. La gran diferencia no es el acto. No es el acto en sí. La gran diferencia está en hacerlo antes de su voto matrimonial o con una persona a la cual usted no comparte, con la cual usted no comparte su voto matrimonial. Eso es lo que distingue a uno y otro acto. Pero fíjese usted, honroso sea en todos
el mismo acto, pero dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Leo del hermano Branham el mensaje El poder de transformación en el año 65. Dice el hermano Branham: el adulterio es el acto correcto, fíjese usted, correcto que Dios ordenó, solo que es tomado de la manera equivocada. Así que el acto sexual en sí no es un acto incorrecto, es un acto correcto que Dios ordenó. Que Dios ordenó. Solo que si se usa de la manera incorrecta en el género humano, porque el resto de la naturaleza que se reproduce sexualmente no tienen que tener un voto matrimonial para tener el acto para multiplicar su especie. Pero el único que tiene restricción en el mismo acto y que goza de una bendición o una maldición es el género humano. Por eso el Señor dice que esta es una generación mala y adulterina. Porque las personas han tomado en menos su voto matrimonial. Qué cosa que el mismo acto que trae vida, fuera del pacto que Dios ordena, genera muerte. Porque es una bendición dentro del marco del matrimonio, pero de resto es una gran maldición. Abran conmigo sus Biblias, me ayudas por favor. Proverbios capítulo 6, 32 y 33. Proverbios capítulo 6, 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y el 33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿Se da cuenta usted? Tremendo eso. Porque estamos frente a un acto que es juzgado por la Biblia, por Dios. Dice que la persona que incurre en este acto, dice que es falto de entendimiento. Mire, corrompe su alma. Y lo que dice es muy tremendo. Dice, y su afrenta nunca será borrada. En este tiempo hablar de estas cosas parece que no fuera el tiempo, porque ahora se ha bajado mucho la moral frente a la vida y las personas se desenfrenan en su permisiva vida. Escuché de alguien, una mujer diciéndole a unos jóvenes, y les decían, ¿cuántos de ustedes que tienen, a los jóvenes, a los muchachos, dicen, ¿cuántos de ustedes muchachos prestarían su PC? ¿Saben qué es el PC? Su computadora personal. Y los muchachos, nadie. ¿Quién de ustedes le presta a un desconocido su PC? Y por supuesto nadie. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra dice personal computer, o sea, el computador personal. No es que si yo se lo presto de pronto usted me lo desconfigura. Me mete por ahí alguna y me infecta con un virus. Dice, pero ¿cuántos de ustedes tienen la misma restricción para vivir una vida promiscua
con cualquier persona que en cualquier tiempo se atraviese por su vida. Y decía la mujer hablando, decía, le tienen más cuidado ustedes a su computador personal, que de pronto se lo infecten, que a su propia vida y a su propio ser, a su propio cuerpo, que lo prestan con más, ¿cómo decirlo?, liberalidad. Pero este acto al cual me refiero, que según el hermano Branham, fíjese, ese es un acto correcto que Dios ordenó, el ser humano lo ha vuelto una perversión. Usted no puede hacer que un toro y una vaca sean pervertidos. Usted no puede hacer que un perrito y una perrita, dijo el hermano Branham, hoy utilizamos esa palabra, toca pedirle disculpas a los animales. Usted no puede decirle a un perrito o una perrita que son pervertidos. Pero cuando usted aborda el tema con el ser humano, tiene la capacidad de pervertir lo que es permisivo. Mire, abran conmigo una escritura. Pero esto fue lo mismo que hablamos para los jóvenes. Pero es un problema que no solo es de los jóvenes. Es un problema que afecta a todas las personas. Es un problema en que hoy, desafortunadamente, mire, lo digo y lo voy a repetir un poco más adelante, hoy la raya que diferencia lo correcto de lo incorrecto, esa frontera, está casi borrada totalmente. Las personas a lo correcto lo llaman incorrecto y lo incorrecto lo llaman correcto. Y como que ya esa diferencia ya no es ninguna, entonces como que ya podemos hacer cualquier cosa, comamos y bebamos que mañana moriremos. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por el mensaje que vuelve a nuestras mentes a su estado normal. Y podemos volver a trazar una línea correcta y clara que diferencie lo correcto de lo incorrecto. Hablando del tema, ¿cómo se llama el tema? Fíjese, estamos persiguiendo el pensamiento de la identidad de género, de la igualdad de género, de la pluralidad de género, porque el mensaje es explícito hablando de estas situaciones. Pero para poder llegar allá, tenemos que hablar acerca de la sexualidad desde el punto de vista bíblico. Porque al fin y al cabo no tenemos más libros. Y este libro, el cual nos reúne a toda la cristiandad, es explícito, es maravillosamente detallada la manera como trata y aborda estos temas. Mire, Levíticos 20. Y vamos a leer del verso 10. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Levíticos 20:10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adulterio, Perdón. El adúltero. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Cuál es ¿cómo se llama eso? La condena para el acto. Ahora fíjese, indefectiblemente. Eso quiere decir
morirá. Por eso le digo que es paradójico que el acto que trae vida, hecho de la manera incorrecta, en un tiempo incorrecto o con la persona incorrecta, lo que trae es... Lo que se juzga no es el acto. Lo que se juzga es con quién y en qué oportunidad. Pero clara es la Biblia, fíjese usted. Indefectiblemente serán muertos. El verso 11, por favor. Cualquiera que yaciere Cualquiera. 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Eso quiere decir que el hijo, mire, y es un caso que ha ocurrido 2 veces, lo tengo aquí relatado, usted puede ver en Génesis 19 en adelante, del 30 en adelante. Mire, Rubén era el primogénito de Jacob, el primogénito, y se acostó con la concubina de su papá. Y por causa de que no respetó, mire, disculpe, es Génesis 49. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Él era el primogénito. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Cómo lo relata la Escritura? Igual pasó cuando Pablo llegó a la iglesia en Corinto. De que dijo, yo escucho de pecado que ni en ningún otro lugar he escuchado. Que aún. Y eso sucede cuando desafortunadamente empezaron las perversiones. Y no tanto con su madre, sino seguramente como pasó con Jacob, Pero la Biblia es enfática diciendo cuáles son los parámetros para desarrollar su vida sexual. Verso 11, ¿cierto? Ahora fíjese, verso 12. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. ¿Con quién? La que no era. ¿Cuál es la nuera? Si le gusta mucho la esposa de su hijo, apártese. Por eso la Biblia es maravillosa, es perfecta, es clara. Con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. El verso 13, por favor. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Vamos a leerlo todos, a ver cómo es que dice la Escritura en ese verso 13. Se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. ¿De quién habla esta Escritura? Porque desde el principio el Señor juzgó y condenó los actos homosexuales. Desde el principio. Porque es que, vuelvo y lo repito, es maravilloso. La Biblia es clara, es enfática. Para esta generación desenfrenada sexualmente,
para esta generación que olvidó cuáles son los parámetros de su vida, para esta generación en que todo parece que está bien, para esta generación que está siendo juzgada por adúltera. Es tiempo de recordar lo que dice la Escritura y volver a colocar en los corazones lo que Dios dice acerca de nuestra vida. ¿Qué verso es? 13. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y es el 14. 14. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Y el 15. Cualquiera que tuviere cúpula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Porque hay zoofilia. Los costeños son muy tremendos en esa cosa. Y tienen sus cuentos. Pero no solo ellos. Son en la cabeza del ser humano. Usted háblele esto al changuito. El changuito no puede ser pervertido. Háblele esto a la mosquita. La mosquita no puede ser pervertida. ¿Saben quiénes son los únicos que pueden ser pervertidos? Por favor, es el hombre el que se salió de la presencia y la voluntad de Dios. ¿Cuál verso vamos? El 15. El 16. Y si una mujer se llegare a algún animal, pero para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Ni hombre ni mujer. Eso fue un problema cuando la serpiente, ¿o no? Venga, la serpiente se ayuntó con la mujer. Y de ahí podríamos empezar. ¿Por qué? Porque todo lo echó a la caneca una perversión sexual. ¿Y cómo está terminando? De la misma forma. Y es el 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos del pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. O sea, y yo sé porque mire, eso es, uno dice no, y sí, incestos. Y los hermanos ahí con los hermanos, y las hermanas con las hermanas, y los hermanos con las hermanas. Toca tener tanto cuidado con esto. De razón el Señor lo escribió para que lo recordáramos. Las familias no tienen sino 2 o 3 cuartos y luego todos duermen ahí. Y eso al fin y al cabo viene a ser yo no sé qué cuántas cosas. Todos tendríamos que tener cuidado frente al desarrollo de nuestros cuerpos y de nuestras familias. 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Ahora el 18. Cualquiera que durmiere con la mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su afrenta descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre el pueblo. Y el 19. La desnudez de la hermana de su madre o de la hermana de su padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Y el 20. Cualquiera que durmiere con la mujer de su hermano, de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. O sea que
con tíos, tías. Les decía a los muchachos, es que dicen que entre primo y primo, pero la Biblia nos habla y nos dice cuáles son los parámetros para desarrollarnos tranquilamente. "21. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán". El incesto es juzgado y condenado por la Biblia. Fíjense, abran conmigo Génesis 19. Génesis 19. Y leeremos del 31 al 38. Génesis 19, 31 al 38. Entonces al mayor dijo, Génesis 31. 19:31. 19:31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Parecía una buena idea, fíjese. Ahora, para que podamos entrar en el cuadro, estamos hablando de Lot y las dos hijas que salieron de Sodoma, pero Sodoma no salió de ellos. Que salieron de Sodoma y ahora tenían un problema gigantesco. Y lo trataron de solucionar, dizque, para levantarle descendencia a su papá. Verso 32. 32. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con el padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con ella, pero él no echó a ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amid, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Amonitas hasta hoy. Amonitas. Incestos. Ahora no quiero entrar en detalle porque hasta vergüenza me da. Pero la Biblia nos dice en detalle las cosas como sucedieron. Pero el resultado del incesto fue que juntas hijas quedaron embarazadas. Y de allí vinieron los moabitas y los amonitas. Ahora, lea conmigo, por favor, Deuteronomios 23:3. El último libro del Pentateuco, Deuteronomios 23:3. Deuteronomios 23:3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Porque la maldición no vino para sus hijas.
Pero el producto del incesto nunca, fíjese. Ahora, yo entiendo que el hijo bastardo, y entre comillas, y vamos a platicar de eso en alguna ocasión, hasta la 10ª generación, pero los hijos incestuosos, ¿qué dice la Biblia? Nunca. Por eso fue un problema gigantesco cuando los hijos de Dios empezaron, o los hijos de Israel empezaron a tratar de mezclarse con los moabitas, porque la maldición venía con ellos. Y la única manera para Dios corregir eso fue matar a todos, aún los que se habían metido con las moabitas. Imagínese usted. ¿De dónde viene la situación? Todo tiene una raíz. Todo tiene una causa para tener un efecto, y la causa venía aquí. Ahora, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y hoy no podemos olvidar nosotros los parámetros. Bienaventurado, santo sea el matrimonio y el lecho. Qué cosa, ¿no? Miren esto. Levíticos 20:26. Levíticos 20:26. Habéis pues de ser santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Miren esto. Cuando usted revisa la historia, cuando usted se remonta a la historia griega, usted se da cuenta de que pudieron ser hombres tremendos. Alejandro el Grande, Alejandro Magno, 33 años, y como un joven conquistó el mundo conocido de su época. Tremendo guerrero, tremendo hombre, murió borracho, pero la historia también dice que lo acompañaba un problemita, y es que era homosexual. Y es que estos imperios, cuando llegaron a la cúspide de su poder, de su esplendor, también traspasaron las fronteras y se dieron a sus desórdenes y cayeron en esta costumbre, porque llega el hombre a no ser satisfecho con nada, y entonces empiezan a probar lo que a ellos se les ocurre, y lo primero es que empiezan a ser pervertidos. Y usted, fíjese usted en los grandes imperios, como el imperio griego. De ellos recordamos los grandes filósofos como Platón, Aristóteles y muchos otros, y usted se va a investigar la vida de ellos. Lo digo mire, porque uno de los señales cuando uno de esos grandes imperios está por acabarse es que su moral se corrompe. Se corrompe. Usted estudia un poquito el imperio heleno, griego. Cultivaban los niños de pequeños para que fueran las esposas de los grandes dignatarios, pederastas desde pequeños, y eran bien vistos por ellos y para ellos. Entre al imperio romano. Entre al imperio romano y ustedes se dan cuenta en su desenfreno, sus orgías, en su desenfreno, su locura, en su desenfreno. Ahora aborde usted este nuevo reino. Y el Señor dijo lo mismo. Una de las más grandes señales del tiempo del fin es cuando su moral se haya corrompido y ya no puedan entender lo que es correcto desde lo que es incorrecto.
solo una puñada de gente podrán respetar, aceptar la corrección y regresar a los fundamentos del Señor. Por eso dice, mire, habéis pues de ser santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos. Nosotros no podemos compararnos con los unos, con los otros, con los de aquí, con los de allá. No, así no es. Nosotros somos un pueblo diferente, nación santa. Deuteronomio 23, 17, fíjese. Deuteronomio 23, 17. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. ¿Eso lo concluye? Ese es un punto final. Mire, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él fue el que dijo esto sin sombra de duda. No haya en mi pueblo ni ramera ni homosexual. Yo entiendo que hoy hay iglesias, ¿no? Que dicen, no, es que Dios nos ama, Dios es amor. Y luego tienen bases bíblicas y dicen, no, es que el mejor amigo de David era... Y usted observe cómo David le dice, nunca hallé un amor como el tuyo. No, y suena hermosísimo. Por eso es que es importante repasar estas cosas y tener presente. Para eso vino un profeta sobre la tierra, para recordarnos todo lo que él había dicho y enseñarnos que él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Tengo 2 minutos y estoy mirando qué decir, fíjese, o cómo terminar. Hay 2 cosas. Y es que hoy el mundo nos quiere decir que todo está bien. Hoy nos quiere decir de que el libre desarrollo de la personalidad, la equidad y la igualdad de género es algo inherente al ser humano. Y que usted debe dejar que el niño escoja su camino. Solo que le vamos a ayudar con las cartillas, que por la gracia del infierno será, que hasta la ministra de Educación era la esposa de la ministra de Vías. Y eso es nuestro gobierno. Pues gracias a Dios, porque este viejo libro vuelve a ser nuestro absoluto. Y no podemos entrar al resto, quedamos como con los muchachos. Y eso que no fui explícito en hablar unas cosas, pero en punto final, como les decía a los muchachos, es imposible. O sea, yo sé que el infierno trae aquí a nosotros, porque lo ha hecho con la humanidad, porque ha borrado esa línea que diferencia el bien y el mal, y dicen que todo está bien, que todo está bien, que todo está bien. ¿Sabe qué es lo difícil? Que ese viejo pensamiento se trata de meter por los quicios de las iglesias y las personas empiezan a abrir sus mentes.
pensar que todo está bien, ya no a saber la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quién traza la diferencia? El Dios Todopoderoso es el único que me puede decir qué está bien y qué está mal. ¿Le creemos a los psicólogos? A los, ¿cómo es que se llaman? Los jueces de familia. No, que toca llevar la conciliación a la alcaldía y Vaya y mire usted la vida de esas personas. Y le creemos más al psicólogo. Le creemos más al psicólogo del colegio. Le creemos más a esta parranda de personas pervertidas que no saben diferenciar. Es tiempo de que regresemos a las bases originales y dejemos que la línea se trace de nuevo. Y es este libertinaje el que nos trae a estas consecuencias, a tener vidas activas sexualmente prematrimoniales, a tener deseos que no tienen que ser. Al fin y al cabo, como dijo el Señor a través del apóstol Pablo, por causa de vuestras fornicaciones. Bueno es entonces que cada hombre tenga su esposa y cada esposa tenga su marido. Y si no pueden guardar sus vidas limpias, cásense. Hay una cosa que no podemos ser, me consumí unos minutos más. Con esto dejo. No podemos ser homofóbicos. Esa palabra quiere decir, no podemos tenerle fobia a estas personas. Porque la enfermedad que estas personas padecen, de la misma forma que una persona con cáncer, con tuberculosis, de la misma manera que una persona con cualquier otra enfermedad puede ser libre de su enfermedad, estas personas también pueden ser libres de su flagelo. Lo que toca es enseñarles primero que la manera como ellos están proyectados es una manera incorrecta en su vida. No podemos admitir una situación diferente. Y tenemos que enseñarles que hay un camino real de liberación, que todavía hay bálsamo en Galaad, que hay un Dios que transforma las vidas, cambia las cosas y puede hacer un milagro en cada persona. Pero que sepan firmemente qué dice la Biblia, qué dice el mensaje, qué dice Dios frente a su condición. Y si pueden decir, varones y hermanos, ¿qué haremos? Que usted les pueda decir, todavía hay un Dios que puede sanar tu enfermedad. Quedamos en eso. Gracias por su atención. Oramos a Dios. Rey de la gloria, tratando de abordarlo de la mejor manera, con paciencia, con tranquilidad, solo leyendo su palabra, pero recordando, Señor, esa vieja senda, para que ese espíritu, Señor, que está tratando de minar la juventud, y no solo la juventud, Señor, a todos, entienda que aunque Él viene como ríos, usted, Señor, desde antes de que esto estuviera en medio nuestro, ha levantado a Jehová Nisi, nuestra bandera. Dios Todopoderoso, gracias por su palabra, por la luz, Señor, de su mensaje. Bendiga, Señor, a las personas, a todos nosotros. Nos debatimos en este mundo inmundo, Señor, que se ha convertido en el Edén de Satanás. A usted la gloria y la honra en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos.